pero ayer puse grabar y no podía bajar la grabación. Pero ojalá que hoy sí podamos, ¿no? En lo demás no tuve problema, solo que estaba lento para ingresar, ¿no? Por eso ingresé un poquito lento, me cuesta ingresar, pero le puse grabar y no me salía, este, no me salía de dónde descargar la grabación, ¿no? Pero a ver, ojalá que hoy no nos pase eso. Si no, voy a tener que grabarla en Zoom la clase después otro día para ponerla siempre como nos piden en la... Porque ni el link no me permitía ayer, era rarísimo, porque otras veces aunque no grabe algo, ¿no? Aunque sea de dónde descargarlo, algo siempre te dejaba, pero ayer no me dejaba nada. Pero bueno, les voy a compartir, chicos, tres videitos mostrándole cómo funciona para que vean la diferencia. Voy a agregar un tanto a Leonardo para que vean la diferencia entre, ¿se acuerdan que les mostré primero un centro de salud aquí el Benito Meni que todavía contempla, aunque ya tiene la nueva idea de no dejarlos de por vida a los pacientes, ¿no? Y que sean internaciones agudas, o sea, rápidas, o por lo menos que no pasen de meses, ¿no? Pero que todavía tienen pacientes que su familia los dejaron ahí y que viven ahí, ¿no? Toda su vida porque la familia no los recogió y estaban haciendo el trabajo y han hecho, y ellos tenían un personal de servicio social que sé que ha buscado a las familias y se ha esforzado y logró desinstitucionalizar a muchos de los pacientes crónicos que tenían, ¿no? Porque han ido cambiando las leyes en toda Latinoamérica y en todo el mundo, pero todavía tiene un número, pero ya no se acepta igual en Sucre. Pero el tema de los centros de salud comunitarios es uno de los lugares en Latinoamérica, ¿no? Que ha funcionado mejor. En Italia sé que también ha funcionado muy bien, ¿no? Ha sido en Perú, ¿no? En Brasil también hay y en otros lugares de Latinoamérica, pero he visto que de los peruanos siempre ha sido uno de los más felicitados y uno de los más completos, ¿no? Por eso tres videos hablan justamente de eso para que vean las diferencias y el por qué. Ya se los voy a ir pasando paulatinamente para que los vayan viendo y yo en un ratito lo voy a poner tal vez en mi audio en silencio porque sigo con albañiles y les va a cortar el video. Entonces ahorita les voy a pasar. Va a ver que están bien bonitos y les va a mostrar bastante la diferencia y el porqué de la importancia de la institucionalización o desinstitucionalización, ¿no? De los centros de salud mental y del esquema manicomial más que todo. Vamos a ver este primero. Para mí la vida casi ya no tenía sentido. Vivía como zombie, caminaba, me pasaban la voz. Tuve una vida muy terrible. Orlando, un serigrafista de profesión, pasó por un periodo sombrío en su vida. Primero falleció un hermano muy cercano que vive acá en Lima y después tuve una separación de mi esposa. No podía yo soportar tanto dolor. Él no lo sabía, pero estaba pasando por una fuerte depresión. Yo me sentía muy mal porque yo no dormía. Máximo dormía 1 hora, 2 horas y me dolía mucho la cabeza. Bienvenidos al Centro de Salud Mental Comunitario La Victoria. Atendemos 4 unidades de atención y entre ellos está correspondido lo que es ansiedad, depresión, consumo de sustancias, adicciones, patologías. Como soy vecino, yo pasaba, pero no me daba cuenta que era un centro de salud para personas que están pasando problemas emocionales. Lo que más me interesó fue la atención, como si fuera una atención familiar. Tenemos servicio de adulto, servicio de niños y adolescentes, servicio de adicciones y tenemos el servicio de participación comunitaria que se encarga de hacer el enlace con los tejidos en red de nuestra comunidad.
A nivel nacional existen al menos 103 centros de salud mental comunitarios que cuentan con equipos multidisciplinarios para ayudar a personas con problemas de salud mental y emocional. Esto es parte del plan de continuidad de cuidados, es decir, los acompañamos desde sus domicilios para trabajar junto a sus familiares para su inserción en la comunidad. Inicié ahí mi tratamiento. Me derivaron a psicología, después a psiquiatría. Me sentí muy bien con el tratamiento y todo. Gobierno del Perú. Intenté suicidarme con mis pastillas. No, sentía que solamente quería dormir y no despertarme. Tenía problemas dentro del entorno familiar. Solamente sentía que ya no quería estar. No quería estar acá, no quería ver a mis papás. La conducta suicida tiene factores de riesgo. Por eso es importante que se pueda abordar tempranamente porque podemos prevenir el suicidio. Por lo general, previamente puede haber tenido alguna situación estresora o puede haber tenido alguna condición comórbida, como podría ser un trastorno mental. Lo que se ve más son los cuadros depresivos. Me llevaron al hospital y entonces es ahí donde mi tía me trae acá. Y desde ese entonces me estuvieron ayudando, conversando todos los días. Y ya a veces cuando necesito, yo me siento mal o algo, los llamo y ya como que me calmo. Me calmo bastante al escucharlos, a mis dos doctores, y ya estoy ahí con ellos. Tenemos todo un plan de acción. Efectivamente, la paciente entra por un plan de acogida en la cual el personal está adiestrado para poder hacer la intervención emocional, el tema de la contención y acompañamiento emocional. No solo al usuario, sino también vemos esto de forma integral. La familia es parte importante de la recuperación, ¿bien? Y también pasa después a evaluaciones tanto por los profesionales médicos, los psicólogos y todo el equipo que está, digamos, inmerso en este sistema comunitario de atención a la salud mental. Tenemos también una línea en la cual la paciente puede comunicarse, estamos a disponibilidad de los usuarios y podemos hacer la contención y un primer auxilio psicológico en ese momento. Quiero que en mi caso es para que vaya para todos y para que les enseñe, para que hablen, si se sienten tristes o hablen con sus papás o hablen con otro familiar, para que les puedan apoyar. Me siento demasiado distinta a lo que llegué, porque antes no podía pero ni reír, ni estar así conversando, tenía miedo a las personas, el que dirán y todas esas cosas. Ahora ya no, me siento un poco más relajada, más tranquila. Sí. Sí. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días a todos los participantes. Les saluda la doctora Cintia Honorio desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 27 de septiembre, con el tema Desinstitucionalización y Reforma de Salud Mental en el país, a cargo de la doctora Vanessa Herrera, integrante del equipo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. La doctora Vanessa Herrera es psiquiatra, ella es terapeuta de familia y además es egresada del diplomado de desmanicomialización de la UNED de Argentina. Bienvenida, doctora Vanessa, un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Un gusto, un saludo cálido desde la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, para hablar un tema que es a veces un poco desconocido, este tema que a veces es difícil pronunciar, la desinstitucionalización, qué implica ello y cómo tiene esto un fuerte correlato con lo que es la reforma de salud mental que se viene desarrollando en nuestro país. Entonces, hablaremos ampliamente de eso, si te parece. Muy bien.
Entonces, hablaremos hoy día en esta jornada importantísima de lo que implica y qué es la desinstitucionalización, el marco normativo peruano, y los aspectos de reforma de salud mental que se vienen dando, los avances en el país hasta lo que va de este tiempo. Siguiente, por favor. Yo los invito nuevamente, siguiendo este estilo de conversación y diálogo virtual, a hablar juntos qué entendemos por desinstitucionalización. ¿Hemos escuchado esta frase? ¿A qué nos suena? Desinstitucionalizar. ¿Qué es institucionalizar? ¿De dónde vino ese término y qué proceso histórico se ha desarrollado en nuestro país? ¿Qué entendemos por el proceso de reforma de salud mental actualmente? ¿Estamos en reforma de salud mental? ¿Cómo así? ¿Eso en qué me beneficia a mí? Yo como profesional de la salud, ¿en qué me ayuda esa situación? Y me afecta a mí la situación de personas abandonadas en hospitales monovalentes, hospitales psiquiátricos en el país. ¿Me afecta a mí? ¿Me toca a mí como ciudadano actuar o comprometerme en un cambio en esa situación? Cuando vemos a alguien llamado, entre comillas, loco en la calle, ¿nos toca a nosotros? ¿Qué creencias y actitudes tenemos en relación a cada uno de estos aspectos? El tener una forma de tratamiento en un modelo centrado a hospitales grandes, enormes, psiquiátricos, donde muchas veces el Estado, la familia, el escaso soporte social ha contribuido a que permanezcan cientos de ellos abandonados en muchos lugares de ellos. Algunos de ellos, por ejemplo, el Hospital Arco Herrera, Valdizán, el propio Instituto, Huariaca, en Cusco, en Tacna, en Calana. Existen lugares, muchos lugares, tanto en el Salud como en el Ministerio de Salud, y también lugares privados, informales, donde también se dan formas de manicomialización y de severa daño y exclusión de los derechos humanos a las personas, ciudadanos peruanos. Entonces, reflexionamos juntos en esta sesión, en esta breve sesión. ¿Qué entendemos por ello? Nos vamos a poner un poco al día y saber qué dice nuestra ley peruana respecto a la desinstitucionalización. No es un término que lo ha inventado la doctora Vanessa, sino es algo que está normado y pautado en el Perú, y cómo eso tiene un fuerte correlato con la construcción conjunta de una red de servicios de cuidado para la salud mental comunitaria de cada población en cada territorio. Siguiente, por favor. Bien, el profesor Hugo Cohen mencionaba mucho que, por ejemplo, en el contexto de Río Negro, al inicio se creía que la desmanicomialización expresaba una crítica muy severa, a veces absoluta e irrevocable y provocadora, algunos dirían, del cuestionamiento al modelo tradicional que llegó a darse en el hospital psiquiátrico. Recuerden, el prefijo latino des implica inversión, negación, quitar, y eso implicaría entonces desmontar, descentrar, desjerarquizar, desarmar el manicomio. De ahí viene desmanicomializar, desinstitucionalizar. O sea, quitar una institución en una lógica de una institución total que era un sistema cerrado, que en su momento fue un centro de avanzada, un lujo para toda Latinoamérica, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos que se desarrollaron en nuestro país. Sin embargo, eso decantó en esos procesos de desarrollo a ser modelos ahora caducos, donde no beneficia a la población en cada territorio y no permite el desarrollo auténtico de una continuidad de cuidado y tratamiento cercano a su comunidad, desde su comunidad, con ellos y para ellos. Entonces, el desinstitucionalizar implica que progresivamente, tanto el equipo de salud como las personas y los ciudadanos, trabajemos intensamente para participar en procesos de cambio.
Esto implica que su contenido no solamente es desarmar algo por desarmarlo, sino implica construir nuevas cosas. ¿Qué construimos? Desarrollamos un sistema de atención integral total. Una atención primaria fuerte que incluya potentemente la salud mental. Desarrollamos cada uno de los territorios y desarrollamos todo esto de manera progresiva, paso a paso, co-construido en cada adaptación local, regional. Todo esto idealmente se da desde una movilización social que parte de la propia comunidad o de la propia ciudadanía. No existen experiencias de desmanicomialización solamente porque una ley lo manda. Ciertamente la ley del 2012, que es un atisbo de la ley de salud mental, y el reglamento de la ley de salud mental, dice claramente que debemos desinstitucionalizar los hospitales generales o hospitales psiquiátricos que tienen personas abandonadas, cientos de ellos, casi 400 en La Herrera, 50 tal vez en Valdizán, y así en cada zona. En el hospital de Tarma también hay personas abandonadas, en Guariaca, en fin. Lo cierto es que todo esto implica no solamente el cierre de algo, que esa es la principal resistencia o barrera que tienen los equipos de salud especializado que han trabajado y vienen trabajando por décadas en hospitales psiquiátricos, sino implica más bien abrir toda una red de servicios de salud mental en la comunidad con una auténtica participación real societaria y que la familia se empodere y conozca de su ciudadanía. Existen convenciones internacionales en defensa de los derechos de las personas con discapacidad mental y el respeto irrestricto a esos derechos como una condición esencial para el bienestar mental y que realmente haya una inclusión social y laboral para las personas con problemas de salud mental o trastornos mentales. El hospital psiquiátrico, al ser un modelo a puertas cerradas, no permite la interacción para el trabajo, para espacios de ocio saludable, para vivir con su familia, para vivir según las particularidades de su singularidad, de su enfermedad, lo desarraiga de su cultura, de su comunidad, lo desarraiga de su vida comunitaria, de sus lazos, y todo ese proceso afecta severamente. Entonces, este proceso de desinstitucionalización o desmanicomialización implica que nosotros, como Estado peruano, construyamos una oferta alternativa y que realmente supere la previa para beneficio de la población. Siguiente, por favor. Miren, según datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, lamentablemente aún la región de las Américas es todavía una de las que tiene las más altas tasas de hospitalizaciones en hospitales psiquiátricos. Y la inversión en salud mental todavía sigue siendo enormemente preponderante por los hospitales psiquiátricos. Esto perjudica notablemente la inversión de salud mental comunitaria para cada región, para cada territorio, por ejemplo, para construir una red de servicios múltiples ante necesidades múltiples, por ejemplo, centros de salud mental comunitarios, centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral, hogares protegidos, residencias protegidas, toda esa situación en una red con la atención primaria fuerte, con unidades de salud mental y adicciones en hospitales generales. Toda esa es la red de necesidades complejas que todos ciudadanos, si nos toca enfermarnos por un problema de salud mental, tendríamos que poder acceder. Pero lamentablemente al presente, todavía la tasa somos el segundo mayor número de admisiones hospitalarias psiquiátricas después de Europa en las Américas. Y bueno, el Caribe es la que tiene la mayor tasa de admisiones aún. Según el último estudio del Atlas desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, en general la mayoría de usuarios son dados de altas de hospitales psiquiátricos dentro del primer año, pero existe un promedio de 10%
de usuarios que permanecen en hospitales psiquiátricos incluso por más de 5 años. Muchos de ellos por indicaciones de procesos judicializados, a pesar de ser inimputables y contraviniendo al tema del derecho y una serie de convenciones internacionales. También existen estados, familias que en relación a su prejuicio social y también en la escasez de disponibilidad y pobreza y soporte social no pueden proteger o darle una vivienda digna a esa persona con un trastorno mental grave y decide abandonarlo en un hospital psiquiátrico o en un hospital general incluso. Esta situación es preocupante y nos debe llamar a la acción. Primero reflexionar y pensar juntos, ¿realmente esto es un problema en nuestro país? ¿Realmente nos toca a nosotros? A cualquiera de nosotros nos puede dar, ciertamente a cualquier edad, un trastorno mental grave. ¿Qué sentiríamos si nuestra familia nos abandona en un hospital? ¿Qué pasaría si solo tuviera una atención una vez cada 6 meses y me fueran a visitar a mi domicilio? Si no tuviera toda una red de cuidado integral que realmente beneficie mi salud mental. Esto es algo que seguiremos hablando a continuación. Miren, la Defensoría del Pueblo ha hecho sendos informes defensoriales donde da cuenta al detalle en cientos de páginas sobre la situación lamentable de vulneración de los derechos de las personas internadas en establecimientos de salud mental. Ahí yo les dejo el link para que ustedes accedan, está disponible en internet, y ustedes lo pueden descargar y pueden leerlo. Sería obligatorio que todos los equipos especializados de salud mental, de centros de salud mental comunitario, de la red comunitaria, de hospitales psiquiátricos, puedan conocer estos informes defensoriales. Ahí dice claramente una serie de vulneraciones que se han dado y se siguen dando a la fecha. Entendemos que actualmente la Defensoría del Pueblo está trabajando intensamente para hacer una actualización de cómo estamos al 2017-2018 sobre esta situación de derechos. Pero aquí les mostraré un botón en algunas fotos. Siguiente, por favor. Estas son algunas de las imágenes reales que pasaban en algunos de los lugares o hospitales psiquiátricos en el país. Estos son imágenes que se desarrollaron, que se tomaron en la región de Loreto, en Iquitos. En este modelo manicomial se centra en un modelo reclusorio, donde existe una persona experta que tiene el poder y define qué es lo que tiene que hacer bajo la lógica de recluirlo. Y muchas veces castigarlo si, entre comillas, no cumple con el tratamiento. Cuando se fueron a hacer las visitas en sendas ocasiones, en esa oportunidad se encontraron a decenas de personas semidesnudas o desnudas, en celdas, con candados, en llaves, y esta situación fue sostenida por mucho tiempo. Entonces, mucho había los prejuicios del propio equipo de salud, de la ciudadanía en general. Según los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, el estigma en la región de Loreto es uno de los más elevados hacia el tema de la salud mental. Pero también los prejuicios son del propio equipo de salud. Los profesionales de la salud creen que una persona con esquizofrenia debe ser encerrada. Y debe ser encerrada de por vida, incluso creen algunas familias. Y creen algunas personas también que no tienen recuperación, que es mejor dejarlo ahí, que la familia no puede asumir el cuidado. Eso no es cierto, es totalmente falso. Estos prejuicios justamente han dado lugar a un régimen sistemático de segregación de dichas personas en muchas instituciones psiquiátricas a lo largo y ancho del país. A eso nosotros le llamamos manicomios. Entonces, esa forma de exclusión es algo severo y dañino desde la lógica y la mirada de ciudadanía.
Estas son imágenes reales, las celdas eran reales. Veamos las siguientes, por favor. Esta es una foto que yo he tomado, ¿no? En uno de nuestros viajes que dábamos de asistencia técnica, que les llama la atención, por ejemplo. Sí, efectivamente, está con rejas, está con candado, está en bueno, en ese rato lo vistieron rápidamente, pero en realidad estaba desnudo cuando lo encontramos, ¿no? Y así estaban cada persona en un espacio, en una celda. En algunos hospitales psiquiátricos, por ejemplo, en el mismo Instituto Nacional de Salud Mental, existen clinos, que son como pequeñas celdas para personas que se encuentran en una situación de agitación psicomotriz que está proscrita de acuerdo a las convenciones internacionales de derechos humanos. Todavía en algunas evaluaciones, la terapia electroconvulsiva todavía se encuentra que se hace con aparatos retrasados, o sea, no actualizados y sin anestesia incluso. Todo eso son formas dañinas, rezagos de lo que llamamos justamente esto que es el enfoque o el modelo manicomial que el Estado peruano debe dejar y estamos apuntando a virar hacia un modelo comunitario. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Entonces, alguien diría, ¿y cómo es pues entonces, doctora, cómo es pues el manicomio? El profesor Hugo Cohen, la doctora Graciela escribieron un libro que les sugeriría lean de inicio a fin, un libro interesantísimo que habla sobre la desmanicomialización y una crónica de la reforma del sistema de salud mental en Río Negro, que fue una provincia que logró hacer una serie de pasos procesualmente y cerrar el hospital psiquiátrico de la zona, pero no solo cerrarlo, sino construir todo un tejido comunitario y un empoderamiento social para el cuidado de una salud mental muy positiva. Tries, en Italia, fue uno de los pioneros también para cerrar y desmanicomializar y quitar todo hospital psiquiátrico en su territorio. Son algunas de las experiencias que nos deben motivar para incluir en Perú. ¿Qué nos decía entonces el profesor Cohen? ¿Qué cosa es el manicomio? Y es importante que, hagamos un checklist si tal vez estamos haciendo eso. No solamente el manicomio es estar en un hospital monovalente. Podemos estar en un centro comunitario y tener el manicomio en nuestra cabeza. Podemos estar en una comunidad terapéutica y tener el manicomio en nuestra cabeza. Podemos estar en un albergue de adultos mayores y tener el manicomio en nuestra cabeza y hacer todas estas cosas. Podemos estar en estas formas de casas de reposo que ahora le llaman informales y también ser una forma manicomial de restricción severa que afecta y vulnera los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es pues el manicomio? Es una asistencia psiquiátrica centrada efectivamente en un rol hegemónico del hospital psiquiátrico o del modelo centrado en un equipo que tiene el poder. Implica una cultura asistencial separada del sistema de salud y que da órdenes rígidas y que eso implica un alto sistema de restricciones y que a la larga eso conlleva violencia. Cuando revisábamos los casos del CREMI en su momento y escuchábamos las narrativas de las mujeres que estaban ahí, decían que habían sido abusadas sexualmente incluso por los propios cuidadores o trabajadores de ese lugar. Cuando hablamos con las personas que han estado y han vivido una experiencia de ir a una emergencia psiquiátrica en Lima porque lamentablemente tuvo una crisis suicida o porque tuvo una agitación psicomotriz por tener una psicosis aguda, no hay nada más doloroso para ellos que lo amarren entre cuatro, no le expliquen, lo metan en un cubículo, lo encierren y sientan que ha sido vulnerado y dañado. Es un doble trauma, una revictimización, y eso es también el manicomio. El manicomio también es una hegemonía de modelos terapéuticos exclusivamente biomédicos. Estar en un hospital general
un adulto mayor y que pasen una fila de médicos expertos y que te digan lo que tienes que hacer, también es una forma de manicomio en realidad. Estar con las amarras a los adultos mayores sin pedir permiso, incluirlos en la toma de decisiones, es también rezagos manicomiales. El hecho de dejarnos llevar o arrastrar el equipo de salud por la industria farmacéutica es también un rezago manicomial. El no ver la integralidad del cuidado es también un rezago manicomial. Cuando separamos dramáticamente los discursos y somos sectarios y solamente elegimos una forma de narrativa o de práctica biológica y no incluimos los saberes previos, los conocimientos comprensivos tradicionales de las personas, la comprensión humanística de todo ello, y nos ceñimos con rigidez a una psiquiatría institucional biomédica, es un manicomio. Así, por ejemplo, en hospitales psiquiátricos, te tienes que bañar sí o sí a las 6 de la mañana. Pero yo puedo elegir bañarme a las 4 de la tarde o después. Les prohíben tener celular, eso está prohibido. Yo tengo derecho a la libre comunicación. Tengo que estar con bata de dormir, no tendría por qué, porque yo tengo el derecho a vestir como yo quiero. También yo estoy a puertas cerradas y hay un técnico que a veces hace de cuartelero y que está en la puerta evitando que salga. Eso es un encierro. No es un tema de la ley peruana y el reglamento de la ley y el plan de fortalecimiento de servicios de salud, y ahora que se va a aprobar en breve las nuevas políticas nacionales de salud mental, el encierro de esa manera. Está totalmente prohibido y la idea es que tampoco se dé en ningún servicio comunitario, en ninguna región del país. Y ahí la importancia de reflexionar qué estamos haciendo y qué rezagos manicomiales tenemos, más aún si nos hemos formado en un hospital psiquiátrico. Cuando no incluimos en la toma de decisiones a los usuarios, tenemos rezagos manicomiales, colegas. Cuando no incluimos como un rol protagónico a los usuarios, es realmente un rezago manicomial. Estos principios que he intentado resumir de este libro, que los invito nuevamente a leer, creo que nos permitiría ayudar a comprender cómo alejarnos y sacar de nuestra mente el manicomio que todavía podemos tener un poquito todos nosotros, porque seguimos aprendiendo y comprendiendo. Siguiente, por favor. Miren, esta es una foto hermosa, es hermosa doblemente, porque las fotos que les enseñé al inicio, ¿se acuerdan? Donde estaban esas personas encerradas en celdas. Este es el acto, es una foto que yo la he tomado, es cuando ya se cerró el manicomio. Es el cierre del manicomio en el Perú. En el Perú, el gobierno regional de Loreto, gracias a un equipo amplio de gestores, el doctor Néstor Aguilar, todo su equipo, en fin, muchas personas, Defensoría, OPS, aliados, el instituto que participó dando asistencia técnica, la Dirección de Salud Mental, todo un equipo humano contribuyó y empujó por años a lograr que se cierre el manicomio local en Perú, en la región de Loreto. ¿Qué les quiero decir con esto, colegas? Los cierres de los pequeños manicomios en cada región, en Cusco, en Tacna, no sé, en cada zona, en Tarma mismo hay personas abandonadas en hospitales, en Lima mismo hay una enorme cantidad de personas abandonadas en hospitales psiquiátricos, pueden lograr reformarse, cerrarse y lograr dar otra utilidad o otro beneficio. Es una realidad. La idea es que nunca más tengamos ya manicomios en este modelo, porque ya la historia avanza y estamos felizmente en otro momento histórico. Siguiente, por favor. Miren, lo que les digo tiene una amplia evidencia científica.
Múltiples estudios dan cuenta de lo perjudicial del mantener a las personas en un internamiento prolongado en un hospital monovalente, un hospital psiquiátrico. Por ejemplo, en este estudio desarrollado en el Brasil, en 584 pacientes con internación prolongada, les evaluaron autonomía, funcionamiento social, discapacidad física, y se evidenció que tenían todos ellos un deterioro grave en su autonomía al estar tantos años recluido y aislado en un hospital psiquiátrico. Cuando se dio luego, en otro momento, en otros estudios, en programas tipo Vuelta a Casa, como se dio en Brasil, y se midió en algunos pequeños estudios cómo estaba su autonomía, su disfrute, su mejora de funcionamiento global y apoyo social, se vio una mejoría significativa después de haber salido del hospital psiquiátrico. ¿Qué quiero decirles con eso? Que mientras permanezcan más tiempo en el hospital psiquiátrico, hay mayor deterioro de la autonomía y peor salud mental. Entonces, tenemos que hacer algo para que no siga pasando eso. Siguiente, por favor. El impacto de este modelo manicomial en general en el funcionamiento y autonomía de las personas es realmente severo. Hay sendos estudios que demuestran cómo, no solo desde el lado individual, como hemos hablado en indicadores de funcionamiento global, de las escalas que puedan medir deterioro cognitivo a nivel neuropsicológico, sino a nivel vincular. El deterioro de los vínculos sociales, la exclusión social y sobre todo el estigma que sufren las personas al permanecer en un hospital psiquiátrico, en un hospital general, en camas en un hospital regional de Arequipa, en Cusco, en el Lorena, en la Beneficencia, es realmente severo, excluyente. Y va a limitar su autonomía, no va a poder conseguir trabajo, no va a poder enamorar, no va a poder tener una vida sexual normal, activa, no va a poder desarrollar todo su funcionamiento social y sobre todo las familias, lamentablemente, tienden al permanecer, al dejarlos en un hospital psiquiátrico, tienden a creer que el hospital psiquiátrico lo resuelve todo y hay que dejarlas ahí y nosotros nos desatendemos de ello. Recuerden que hay un marco legal, la Fiscalía de Familia, existe penas primativas no menor a 3 años, si es que la familia no se involucra en el cuidado de la salud, incluida la salud mental, y abandona a sus familiares en los hospitales. Pero existe otra forma de abandono que es del Estado, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la búsqueda de más apoyo social, con el acompañamiento continuo a la persona que está en riesgo alto psicosocialmente. Siguiente, por favor. Miren, esto es textual del artículo. Bueno, chicos, como vieron ustedes, hablaba un poquito, hasta esa parte yo lo corto porque ya empiezo a hablar de los artículos, y bueno, eso es de la ley peruana, entonces es más específico de legal, ¿no? Pero hasta esa parte explica muy bien, creo que los conceptos, ¿no? De desinstitucionalización, que me cuesta pronunciarlo, y del por qué el sistema manicomial no funciona, ¿no? Y en verdad es súper importante lo que dice en esta última parte, de que también hay, no solo hay abandono del hogar, sino del Estado, ¿no? Y creo que por eso ha funcionado bastante en el Perú, porque el Estado ha hecho un seguimiento, ha puesto centro con personal preparado que les hace seguimiento, casa, o sea, tienen distinto, además de los centros, tienen casas donde algunas veces los ayudan a independizarse, donde tienen alguien que los vigila, ¿no? Entonces, además se la psicoeduca a la familia, ¿no? Entonces, la idea es el recovery, o sea, la recuperación. Sabemos que por ahí, digamos, ¿no? Un paciente con esquizofrenia por ahí tiene un cierto deterioro, pero mejor manejado, tiene menor deterioro y puede hacer un trabajo más sencillo, ¿no? En España trabajan, han logrado también incluir, inclusive tienen una ley de discapacidad que realmente es muy fuerte y hace de que las empresas estén casi obligadas a
o les ayudan en el tema de disminuyen los impuestos, cosas así, ¿no? Pero que tienen cierto porcentaje que tienen que tener personas discapacitadas de distintas áreas, incluyendo de salud mental, ¿no? Y con eso se ha logrado de que muchos pacientes hasta con esquizofrenia, pero con un buen manejo, ¿no? Trabajen, ¿no? Y hay historias de pacientes esquizofrénicos explicando, voy a buscar tal vez, hay bien claro un caso que una vez vi justamente en España, de un paciente llano, residual con esquizofrenia, obviamente con tratamiento, pero que contaba, ¿no? Cómo trabajaba todo, inclusive en España, ¿no? Tienen de síndrome de Down personas que hasta son modelos, hay un actor, ¿no? Que trabaja. Entonces, de eso se trata, ¿no? De incluirlo y de buscar la manera de quitar ese estigma, ¿no? Y de entender de que también es responsabilidad del Estado y de todos, ¿no? Tratar de incluirlo y de que mientras más incluidos estén ellos, con un apoyo, ¿no? No solo medicamentoso, sino de psicoeducación, ¿no? De psicoterapias, de ayuda comunitaria, ¿no? De seguimiento, de ayuda a la familia, ¿no? De que se les pague la medicación, de no sentirse tan estigmatizados, de que puede seguir su vida, ¿no? Porque esto es lo que más los hace sufrir, yo creo, en los sistemas manicomiales, ¿no? De que prácticamente pierden, ¿no? La posibilidad de tener una vida normal, ¿no? Y sentirse útiles, ¿no? Y no necesariamente para sentirse útiles todos tienen que ser doctores, ¿no? O ingenieros o químicos, ¿no? Ellos algunas veces piden simplemente tener un trabajo y tener una vida un poco más normal, ¿no? Y esto los ayuda a no perder sus capacidades cognitivas, sus capacidades sociales, ¿no? Y ha demostrado que es el sistema que mejores tasas de recuperación tiene, ¿no? En los países que se logra tener un éxito, ¿no? Entonces, inclusive en situaciones graves como esquizofrenia, ¿no? Que es una de las más graves. Ahora hay otras enfermedades que son más leves, ¿no? Y tienen mucho mejor pronóstico, ¿no? Pero hasta la esquizofrenia, digamos, bien tratada, ¿no? Y con un buen seguimiento y ayuda del Estado, no solo de las familias, ¿no? Porque no se puede jugar a la familia, no siempre saben cómo actuar, no están preparadas, ni como preparación, ¿no? Mental, ¿no? Ni muchas veces económica, ¿no? Aquí eso es lo que frega mucho, ¿no? El Estado no ayuda prácticamente en nada, ni a los pocos centros que hay, ¿no? Ahora mucho más hacer este tipo de cosas, ayudar a la familia. Ahora aquí ya hay una ley de discapacidad, ¿no? Que por lo menos les da un bono, les da algunos medicamentos, no hay todo. Ni siquiera están algunos medicamentos básicos que hay en otros países como la clozapina, ¿no? Es un medicamento que en Argentina y en Brasil lo producen, es barato, pero traerlo acá cuesta porque se lo trae con inversión privada, ¿no? No, ni siquiera hay un laboratorio que lo traiga, la gente se las arregla para traerlo, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas así, que inclusive ahorita el Aldol, que era un medicamento que hasta hace poco había, la empresa que tenía el contacto dejó de hacerlo, había un Aldol que era brasilero y hay otros de contrabando, ¿no? Entonces, en vez de mejorar, creo que la situación está empeorando, ¿no? También entiendo, ¿no? Que había mucha inestabilidad en el país y todo, ¿no? Pero el gobierno tiene que ponerse las pilas y no tiene miras de hacerlo, ni ni otros gobiernos, en realidad no es una crítica específica a este gobierno, ¿no? En realidad ni uno lo ha hecho, ¿no? Pero es importante que ustedes vean las diferencias y los por qué no, los médicos y los psiquiatras tanto peleamos ahora, ¿no? Para que no se institucionalicen a los pacientes, que no se nos entiende, creen que no los queremos ayudar a la familia y lo que no queremos es que se siga con ese sistema de que creen que se tiene que internar al paciente por vida como una cárcel, ¿no? Y ese paciente sufre mucho en ese proceso, ¿no? Uno como médico puede tratar de estar encima, pero cuando un paciente vive por vida pueden pasar cosas malas, ¿no? Gracias a Dios en el centro donde yo he trabajado nunca he visto como que hayan violaciones como hablaba ella, pero sí he escuchado en Chile un caso muy renombrado, en Perú, ¿no? He escuchado algunos comentarios de hace años pasados de algunos manicomios, ¿no? Aquí en Bolivia que pasaba, que alguna vez se escuchó, ¿no? Pero no se estaba seguro, pero
se tomaron cartas en el asunto, ¿no? Pero usualmente, además de las enfermeras, de los médicos que están de turno, por ejemplo, en el centro de salud mental las enfermeras son mujeres, ¿no? Los que nos ayudan son hombres, pero las que están a cargo son mujeres, ¿no? Y se ponen cámaras, o sea, se trata de alguna manera de ver que, de disminuir al máximo, porque una vez se desconfiaba, justamente había un enfermero que era muy bueno y nos ayudaba, pero hubieron 2 o 3 comentarios. Y al primero le dimos, ¿no?, la duda, pero ya después de los siguientes comentarios, pues lastimosamente no se lo podía mantener, ¿no? Entonces hay que también proteger a los enfermos mentales, ¿no? Entonces, como les digo, cuando ya se empieza a creer que es un lugar donde se tienen que quedar toda la vida, no pueden generarse muchas vulneraciones porque también ellos van a querer escaparse, ¿no? Y también muchas veces no se sabe cómo contenerlos, ¿no? Porque no siempre la contención, algunas veces se los contiene verbalmente, ¿no? Se aprende a contener bastante bien y químicamente, ¿no? Pero algunas veces, estos, si son pacientes crónicos, la contención química no es suficiente, se van haciendo más creando más tolerancia, entonces ya casi no les hace lo que antes les hacía, entonces se generan este problema y la sobremedicación, que no siempre es necesaria, ¿no? Ahora tratamos de empezar con dosis más bajas, ¿no? Que el paciente no esté sedado tanto, que pueda en general seguir con, tratar de que en el futuro cuando la hagamos, ¿no? O les damos de alta, puedan tener una vida, ¿no? Que puedan trabajar o seguir sus estudios, ¿no? Y hay pacientes que con la ayuda de la familia realmente logran tener una vida mejor, pero usualmente son familias que tienen recursos, ¿no? Y ponen de su parte además, que no todo es tener recursos, sino querer, ¿no? Pero hay familias que aunque quieran, se buscan ayuda al principio y todo, pero realmente no pueden, ¿no? Con el tratamiento, y lo he visto mucho, yo he tratado de ayudar muchas veces, hasta con el CEDES, hacer seguimiento a ciertos pacientes, a hacerle el certificado de discapacidad para que ellos puedan entrar en la ley de discapacidad y puedan ir al psiquiatra gratuitamente en los hospitales, pero es todo un tema, ¿no? Que se debe hablar para que se entienda, ¿no? Y para que sigamos trabajando en la importancia de los centros comunitarios, no solo en psiquiatría, ¿no? Por eso, porque no hubiera este problema del exceso de llenado de hospitales y los centros de salud comunitarios o en cada región estarían más fortalecidos, ¿no? Con más especialidades, ¿no? Tuvieran, por ejemplo, el San Juan el japonés no colapsarían tan rápido. Hemos visto en la pandemia, ¿no?, que nuestro sistema es muy débil, ¿no? Nuestros centros de salud también son muy débiles, ¿no? Los que están en los barrios, ¿no? Y en realidad la idea es de que sí se desinstitucionalice, pero que los centros pues tengan la capacidad, ¿no? Para poder, ¿no? Con las poblaciones más alejadas, ¿no? O ni siquiera algunas veces en los barrios, ¿no? Y vemos que falta, ¿no? Que no es lo necesario, ¿no? Que ni siquiera tenemos la parte de salud mental solventada en los centros, ni otras cosas que son lógicas, ¿no? Y básicas, ¿no? Entonces, es súper importante ir viendo, ¿no? Ahora solo se busca sancionar a los médicos, ¿no? En vez de ver formas de un sistema de salud más fuerte y descentralizado, que es lo que necesitamos, ¿no? Y más ítem para los médicos, ¿no? Ese es el camino, ¿no? De que los que estén bien dotados con profesionales, con bastantes ítem, con todo el personal adecuado, ¿no? Y que hayan centros que estén más cercanos a la comunidad y no colapsen los hospitales centrales, ¿no? Pero lastimosamente nuestra realidad es diferente y no se entiende la importancia de fortalecer los hospitales comunitarios, ¿no? Y de los barrios, ¿no? Y que no lleguemos a estas cosas, ¿no? Y que haya instituciones no centralizadas, ¿no? Que es más comunitaria, o que uno las tenga más cerca hasta para la emergencia, ¿no? Para poder ir más rápido, ¿no? Entonces, y no solo en psiquiatría, en todas las áreas, como hemos visto en COVID, ¿no? Que tengan la preparación, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en la parte de salud pública, en la parte justamente de pandemias, ¿no?
o este tipo de cosas, que tenga un personal preparado, por ejemplo, para esto, ¿no? Que las personas no tengan que ir tan lejos, entonces es súper importante. Bueno, eso es por hoy, chicos. Espero que yo puse grabación, espero que graben. Si no, les puedo mandar más tarde el video, ya saben que es porque el team no me lo está dejando y voy a tener que grabarlo después. Les agradezco, chicos, que tengan buenas tardes. Gracias. Ya.